Antes de comenzar, y aquí he escuchado ya, debe haber una representación de las víctimas de Rosas, perdón compañero, de Rosas Cauca, alrededor de víctimas climáticas, le llamo yo, más que allí lo que hubo fue una falla. Hicieron la carretera hace mucho tiempo, la Panamericana, encima de una falla geológica y se cosechó las consecuencias. Esa falla atraviesa toda Colombia, llega a la zona vieja cafetera, es la que estuvo moviéndose cuando el terremoto de Armenia, pasa a Antioquia, está muy cerca de la represa de Hidroituango. De alguna manera u otra, la ingeniería nacional y la capacidad de planificación del Estado pareciera pasar por encima del riesgo. Y obviamente darle la espalda al riesgo significa la pérdida de vidas humanas. Pero aquí hay otra pérdida de la cual tengo que pedirle perdón a estas víctimas. Allá estuve en aquellos días, se solucionó mal que bien el tema de la carretera, pero no las víctimas. Es decir, hubo un esfuerzo por echar el cemento, el asfalto, hacer el puente, etcétera, que pase la carga por un lado y para el otro, pero no hubo un esfuerzo por ayudar a la gente que allí mismo sufrió porque perdió sus casas, sus parcelas. Estamos hablando de pequeños parceleros cafeteros en general. No es una gran cantidad de personas. Tuvieron que pasar a los famosos albergues, al arriendo, como muchas otras víctimas climáticas en el país. Cada vez más tendremos problemas alrededor del clima, como ya lo hemos visto. Eso se llama la crisis climática y cada vez será peor, a menos que las más poderosas economías del mundo paren las chimeneas de emisión de dióxido de carbono que proviene de la utilización intensiva del petróleo y el carbón. Aquí este gobierno le ha incumplido a las víctimas de Rosas, porque ya va, no recuerdo ya las fechas, 17 meses, es inaudito. Además, el por qué. Porque la solución del problema de las víctimas es comprar algún tipo de tierras igualmente productivas o más productivas, permitir que puedan iniciar ciclos de producción, la mayoría cafeteros, y su habitación, su modo de vivir. No es un problema complejo, no es difícil, no estamos hablando de una alta tecnología, no estamos hablando de una gran obra arquitectónica o obra civil, nada de eso. Es unas cuantas parcelas cafeteras para unas personas que perdieron sus parcelas y que no pueden volver allá porque quedan encima de la falla geológica. ¿Por qué no se solucionó? Entonces, a ver, compañero, a ver si me deja un poco terminar, que yo estuve escuchando todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no se produjo la solución? Porque se robaron la plata. Y las cuantías son, porque ¿cuánto puede valer, ministra de Agricultura, una solución para las víctimas de Rosas? ¿Cuánto vale una porción de tierra, sea comunitaria entre todos, sea por separado, para que las víctimas de Rosas puedan volver a sembrar café? Sí, pero ya verían, ¿cuántas víctimas hay en Rosas? No, pero familias. Entonces multipliquemos 266 por 50 millones. Entonces ustedes tienen una cantidad, si mi matemática no me van mal, de 1.330 millones de pesos. 1.300 millones de pesos
Es el apartamento de un señor de clase media en Bogotá. Un apartamento, ni siquiera en sitio lujoso, es clase media. Y el gobierno no fue capaz de entregar 1.330 millones de pesos a las familias para que tuvieran una finca cafetera. La verdad es que si la tuvo, esa plata le pueden poner 3 ceros y la tenía la entidad. UNGRD, un garabato que significa una Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Tenían su presupuesto esa cifra más 3 ceros a la derecha, no a la izquierda que no valdrían, sino a la derecha. A la izquierda sí vale, pero así es como se cuenta aquí. Entonces, porque tenía más de 1 billón de pesos, mucho más que 1 billón de pesos. Y van 2 años, es decir, la UNP ha tenido más de 2,5 billones de pesos y no ha podido comprar una finca o varias fincas que valgan en total 1.300 millones de pesos para las verdaderas víctimas de un desastre natural, que es la función de la UNGRD. Las cuentas nos dan, y todavía hay que hacerlas mejor, que 1 billón de pesos fueron trasladados a municipios de Santander, donde no había desastre natural. Ahí fue rápido. Eso no fue 17 meses, eso fue así, sin que nadie se diera cuenta. Es más, no sale ni en la prensa todavía, porque en la prensa salen solo los carrotanques. Pero esto no sale. ¿Por qué donde no había desastres? ¿Por qué se fue una tan enorme cantidad de dinero a hacer algunas obras que hay que mirar ahora? Si se hicieron, no se hicieron, se están haciendo, ¿qué pasa con esa plata? ¿Por qué no hubo ni para las víctimas de Piojó, donde yo estuve allá andando en el barrio que se cayó en la montaña cerca de Barranquilla? ¿O por qué no hubo para La Mojana? ¿O por qué no hubo para allá al sur de Bolívar, donde se inundó entre Pinillos y Monpós? ¿Por qué no hubo para Rosas, etcétera? Que son los desastres que nosotros hemos tenido en este gobierno, que los hemos visto, que hemos hablado con su gente. ¿Por qué ni un peso? Y el dirigente de eso dice que izquierdas, que dice que pone el pueblo por delante. Eso se llama una quiebra moral completa, no solo de un individuo, sino de la concepción misma que se tiene que tener para gobernar. Y ante eso, porque es una ignominia, no hay más que pedir perdón, porque no tiene explicación, que no sea la codicia. Hicieron esos movimientos para robarse la plata. Y dejaron gente pobre, sufrida y en problemas, no solo gente pobre y sufrida, sino en problemas, para poder seguir viviendo sin una sola ayuda, sin la mano del Estado, sin la mano del poder público, tan miserables como el peor de los neoliberales que haya gobernado a Colombia. Por eso la corrupción no tiene color político. La corrupción es una degradación del corazón y de la mente. Y aquí pasó. Y entonces eso tiene que ser resarcido. No puede ser posible que un Estado no sea capaz de comprar 1.330 millones de pesos en tierras. 13.000 millones de pesos en tierras. Eso vale media hacienda. Es más, no voy a nombrar personas dueñas de haciendas porque conocemos muchos. Vale más la tierra de ellos que lo que se necesita para solucionar el problema del café, ministro de Agricultura. Café. Y comienzo por aquí porque hay que decirlo. Porque además tiene que ver con lo que sigue, aunque no en la misma dimensión ni tragedia como esto. Allá, cuando sea viejo,
el que sea responsable, sean, porque son varios responsables de esta situación, no podrán mirar a sus nietos, no podrán mirar a los ojos. Se robaron el dinero del pueblo después de decir durante décadas que defendían al pueblo. Pero aquí está planteada una situación más amplia que tiene que ver con la región, y diversa, y ahí sí más compleja. Ahí sí no es tan fácil de solucionar. Que tiene varios elementos. Me pasas ahí la libretica que se me quedó. Que tiene varios elementos de acuerdo a lo que ustedes mismos han hablado y de lo que hemos recogido durante todo este tiempo, que varias veces hemos venido aquí, incluso a recoger cadáveres. A recoger cadáveres. Entonces, el tema de la paz, que bien dice aquí, es paz con justicia social. Ese es un tema que hemos defendido desde chiquitos. La paz y la justicia social son sinónimos. El Cauca, por muchas razones históricas, tiene una complejidad y una enorme injusticia social. Ustedes lo conocen mejor que yo. Aquí hay una historia larga de luchas, de abuelos y bisabuelos, uno puede decir. Cuando llegaron los españoles, dividieron todo este territorio de una manera diferente a como las comunidades indígenas anteriores, precolombinas, que llaman, lo habían establecido. Esa división generó 3 grandes centros de poder colonial: Cartagena, Santa Fe y Popayán. Es decir, aquí estuvo el poder colonial, que era un poder feudal y esclavista. Y entonces tenemos un grave problema histórico. Tenemos también, eso no podemos hablar mal de todo, pero aquí se articuló el esclavismo con el feudalismo. Y no es que se haya superado del todo. Yo diría que no se superó. Sociedades esclavistas, como hubo en Estados Unidos, superaron parcialmente su problema, aunque aún les queda el racismo. Sociedades feudales como Europa prácticamente lo superaron completamente. Les costó revoluciones, quitarle la cabeza a los reyes, hacer guerras civiles para liberar esclavos, etcétera. Una historia completa, universal. Pero aquí, en nosotros, en nuestra Colombia, el problema perdura. El Cauca es una concentración de los problemas de Colombia. A los negros los trajeron aquí para venderlos en esta ciudad como esclavos. Y algunos escaparon, muchos, y construyeron todo ese litoral pacífico con las comunidades indígenas que allí estaban de antemano. Y como fueron esclavos libertos, la élite de esclavistas que gobernaba en Popayán, Santa Fe y Cartagena decidió excluir esos territorios, y así ha sido hasta el día de hoy. Ese es el castigo, es lo mismo que le pasa a Haití, pero a nosotros nos pasa en el litoral pacífico. Y el mundo indígena pues resistió, como todos ustedes saben, y todo se fue cruzando. Y entonces lo que tenemos es una gran diversidad étnica y cultural en el Caribe, en Cauca y en Colombia toda, porque así es, pero sobre todo en el Cauca. Yo cuando era joven llegué por primera vez por acá, pasé por un sitio que se llama El Palo, y por coincidencia había plaza de mercado, no sé, día de mercado, y eso era, yo veía impresionado las corrientes humanas con sus raíces en todo el mundo, pero incluso sin saberlo. Toda nuestra diversidad, ahí apareció, y me la aprendí, la frase de Vasconcelos, de la cual se burlaron ciertas periodistas muy inteligentes que hay por ahí. La frase de Vasconcelos sobre la raza cósmica, decía. Ahí fue que yo pensé en eso. En el palo es que está.
en su propia diversidad, pero es en el Cauca. Y entonces, cuando hablamos de paz, pues tenemos que saber que esa paz se ubica en una sociedad diversa étnicamente, diversa culturalmente, con maneras diferentes de pensar la vida y el mundo. Esa paz debe ser con justicia social, bien dicen ustedes. Se lo propusimos al Estado Mayor Central del Cauca, que tiene diversas formas organizativas aquí. Hicimos un cese al fuego, cumplimos con nuestra palabra de campaña electoral. Lo prorrogaron 2 veces, incluso una contra mi voluntad. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado, y no es sino comparar, por ejemplo, las viejas luchas armadas en el Cauca con la nueva. La vieja lucha armada en el Cauca estaba en la cordillera central, en esta. La nueva está en la occidental. ¿Por qué? Ese es un interrogante que hay que explorar. ¿Por qué? ¿Por qué el cañón del Micay es tan importante? ¿Y por qué el Plateado se volvió en el florero de Llorente y el punto de discordia que rompió el cese al fuego? Fueron los programas para solucionar los problemas del pueblo. Fue el tema agrario, fue el problema de la autonomía indígena, fue la necesidad de empoderar las comunidades afro, fue la educación pública, fue la salud pública, fueron las vías, ¿no? Fue que nosotros quisimos volver realidad uno de los párrafos que estaban escritos en el primer punto del cese al fuego. Se hará un protocolo para iniciar el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. En la segunda reunión dijimos, hagamos ya el protocolo. Dijeron no. No todo el MC, sino los del Cauca. Dijeron no. ¿Y entonces por qué? La respuesta es simple. Fea para algunos, porque algunos todavía piensan, yo ya no, en las viejas guerras y luchas, incluso revolucionarias, que han pasado por el Cauca. Por el Cauca ha pasado casi toda la violencia de Colombia en toda su historia. Pero eso no tiene nada que ver con que no se haga un protocolo de sustitución de cultivos. A menos que no se quiere, es porque se quiere seguir traqueteando. Me dijeron que aquí no debo usar esa palabra, que significa otra cosa. Entonces uso otra. En una economía ilícita, que ahora son 2, porque no es cocaína sola, sino ahora es oro ilícito. Porque no se puede poner de acuerdo alguien que diga que está en armas, que quiere hacer la paz, en salir de una economía que no nos sirve. Claro, eso significa ir construyendo otra que sí sirva. El café, por ejemplo, bien lo dijo el compañero que habló aquí, el café, el cacao, etcétera. Y no solo el café, porque entonces, sino la industrialización del café, la del cacao, etcétera. Bien hubiéramos podido decir, no, pero es que el gobierno no se mueve, no llega. Habla y no llega. Y entonces hablan de café, y en el Micay no siembran una mata de café. Podrían bien decirlo. ¿Dónde está la sustitución de cultivos en el Micay? No, que se dedicaron fue a entregar transferencias monetarias en donde no hay hoja de coca. Eso hubiera sido discutible, bien puesto en la mesa, pero eso no fue lo que discutieron. Lo discutieron es, no hacemos un proceso de sustitución de cultivos en el Micay. Entonces así no llega la paz. Y por eso hay la toma de Morales y los muertos, etcétera. Muertos jóvenes, como todos sabemos, jóvenes y pobres. Jóvenes que entran allá reclutados porque no tienen, unos incluso no voluntariamente, y otros aquí
uniformados, todos son jóvenes pobres. ¿Muertos por qué? Por luchar por la revolución, por la toma del poder, por el poder para el pueblo, por defender de que no haya una revolución. No. Bobos pendejamente ellos, porque otros tienen codicia de enriquecerse. Es lo mismo de el señor que usó los recursos de la ONG-RD, no para las víctimas, sino para enriquecerse. Es la misma mentalidad. Es una mentalidad degradada. ¿Degradada por qué? Por una degradación de nuestra historia, que en las últimas décadas en muchos territorios del país y incluso en la mentalidad general de la nación ha quedado presa de las economías ilícitas, del dinero fácil y por tanto de la muerte fácil. Porque dinero fácil es muerte fácil, como todos sabemos en esta historia, que a todos nos ha tocado y hemos vivido. El Cauca no se puede condenar a eso. En mi opinión, no. Independientemente si se hace un acuerdo o no, el camino de la paz sigue siendo la justicia social. En eso no estamos equivocados. Y entonces, independientemente de acuerdos o no, la justicia social hay que construirla. Y tiene que ser ya. Comenzar el proceso ya, no digamos que se puede hacer haciendo así, pero comenzar el proceso ya. Aquí van 2 años de gobierno. ¿Qué es lo que yo he descubierto y por qué tanta dificultad en traer al territorio excluido un cambio en la inversión pública? Aquí se ha organizado el Estado de una manera que impide el que se pueda construir la justicia social en Colombia. Y nuestro deber es transformarlo y ya. No esperar al otro gobierno, es este. ¿Qué ha pasado después del acuerdo de paz con las FARC, año 2016, en el Cauca? O en Colombia. Después del acuerdo de paz donde se dijo, escrito, yo lo traje ahí pero lo dejé en el vehículo, quería mostrarlo. Estas palabrejas van a sonar un poco extrañas, pero van a ser importantes en mi opinión. Yo tengo el acuerdo de paz que entregaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso no fue un acto diplomático porque sí. Tiene una importancia vital. Ya una periodista de Medellín, de esas que no son nada amigas mías, lo descubrió. Dijo, ahí va la jugadita de Petro. Yo no hice el acuerdo, ni lo presenté al Consejo de Seguridad. Tiene una carta del presidente Santos, no sé si él fue muy consciente de eso o no, dirigido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que dice taxativamente: entrego este documento oficial al Consejo Nacional de Seguridad, lo podría leer aquí exactamente, como una declaración unilateral de Estado. Y firma el presidente de la República, Juan Manuel Santos. ¿Eso es qué? Voy a invitar a los abogados y abogadas y a todo el que quiera investigar eso que me ayude. ¿Qué significa declaración unilateral de Estado? Significa que ningún gobierno, ningún cambio de ley, ningún cambio de constitución puede cambiar el documento oficial entregado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la principal instancia de las Naciones Unidas, es la que hace la guerra o la paz en el mundo, que tiene poder de veto 5 países desde la Segunda Guerra Mundial. Ninguno, ni los rusos que son enemigos de los gringos, ni los gringos que son enemigos de los chinos, ninguno levanta la mano para vetar, porque hubieran podido hacerlo, el que se hubiera constituido como declaración unilateral de Estado
el acuerdo de paz con las FARC. Eso tiene una importancia mayúscula, porque sin ningún cambio en Colombia puede entonces variar una J, coma o letra del acuerdo solo a través de las altas partes contratantes, dice así. Las altas partes contratantes es el Estado, cuyo jefe y representante en este momento soy yo. Por voluntad de ustedes, del pueblo, me metieron en este tierrero. Y la otra alta parte contratante, que es los señores y señoras de la FARC que firmaron el acuerdo. Que firmaron el acuerdo, no los que están hoy de senadores o por ahí. Y entonces, ¿se modifica el acuerdo o no? ¿Qué dice el acuerdo? Pues resulta que como es un mamotreto así, las periodistas famosas no se lo leen, los políticos no se lo leen, la comunidad tampoco. Va pasando como si fuera un documento más al archivo, así como el libro gordo de PTT, y resulta que es una declaración unilateral de Estado que es supra ley colombiana, supra constitución de Colombia. Ahí dice que hay que hacer un acuerdo político nacional, por ejemplo, que no se ha hecho. Ustedes saben que mucha gente votó en contra de eso, pero eso se hizo después del plebiscito. Ahí dice muchas cosas, entre otras que hay que hacer una reforma agraria, ministra, que hay que transformar el territorio y que hay que llegar a la verdad judicial. No voy a meterme en todos esos temas. Transformar el territorio, eso es lo pertinente en esta reunión. Es dicho por todos los y todas las voceras. Si el acuerdo de paz, que es supraconstitucional, habla de transformar el territorio, y uno de esos territorios es el Cauca, ¿por qué no lo estamos haciendo? Ya han pasado ya casi 8 años desde la firma. Por una razón, se ha incumplido por parte del Estado colombiano el acuerdo de paz con la FARC. Es decir, con una declaración unilateral de Estado presentada a las Naciones Unidas a través de su principal instancia, que es el Consejo de Seguridad. Eso mismo hizo el gobierno francés con la declaración de no hacer más ensayos nucleares hace un tiempo. Si el gobierno francés decide hacer un ensayo nuclear hoy, es juzgado por la Corte Internacional de Justicia. Esa es la importancia del tema. Si se declara el incumplimiento del Estado colombiano con una declaración unilateral de Estado en el Consejo de Seguridad, es juzgable por la justicia internacional, porque fue un compromiso que como Estado se hizo ante la humanidad, quedó registrado, escrito y firmado por su autoridad legítima, el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos. Yo quiero que el gobierno en lo que queda pueda hacer, en buena parte, este es el libro. Voy a leérselo porque como no el libro, tranquilos. Este es la carta de fecha 29 de marzo del 2017 dirigida a la presidencia del Consejo de Seguridad por el secretario general de las Naciones Unidas, señor Antonio Gutiérrez, que dice que presenta el acuerdo, todo esto es el acuerdo, y la carta del presidente Juan Manuel Santos. Dice: quisiera reiterar mis mejores deseos en su nueva gestión como secretario general de las Naciones Unidas, se refiere al señor Antonio Gutiérrez. La Organización de Naciones Unidas juega un papel definitivo en la consolidación de la paz en Colombia y nuestro diálogo e interlocución permanente serán muy importantes en este proceso. Quisiera también, a nombre del Estado, hacer esta declaración oficial de buena fe en forma de declaración unilateral del Estado. Ya aquí está escrito.
Y este documento ustedes lo pueden bajar del internet, porque no es de nosotros, no es del gobierno, esto es del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Solo que aquí como se tapan las cosas, la culpa la tiene Petro, entonces eso sí sale en la prensa, pero esto no. Entonces no se hacen los análisis y la gente no sabe qué significa esto. Queda desinformada la población, sea que esté de acuerdo o no, eso ya es otro tema, pero no sabemos que esto es así, porque no se hace el debate, porque hay gente que sabe de esto y nos puede enseñar, que yo me he puesto a aprender, yo no sabía esto. A mí nunca me invitaron ninguna mesa esta, ni nada, incluso en la fecha del plebiscito, ni siquiera, yo creo que hubiera hecho ganar el plebiscito por la paz, tenía algunos votos, pero ni me invitaron. Entonces, si yo aterrizo esto en la importancia que tiene, y las organizaciones populares cogen esto, no porque crean en la FARO, no, además ya como movimiento político, pues tiene que luchar mucho para ganarse el corazón de la gente, pero esto es un documento del pueblo, esto es un documento de la nación colombiana, y esto es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución. Lo de la jugadita que me dijo la periodista es que entonces yo puedo, a través de las altas partes contratantes, citar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ella hace sus cálculos, pero tiene esa fuerza. Aterricémosla a la reunión. Entonces, la fuerza de transformar el territorio no es un capricho de Petro o de unas organizaciones aquí populares. Es un mandato de la humanidad en este momento. Transformar el territorio. Y entonces, ante ese tamaño de reto histórico, ¿qué está haciendo mi gobierno para transformar mi territorio? Que es de lo que se trata ahora, que ustedes han planteado aquí. ¿Qué está haciendo? Y yo tengo que decir que por ahora nada, en una trampa, de la cual hay que salir de manera inmediata. ¿Cuál es la trampa? Que el mismo presidente Santos, tratando de aplicar esto, creó una institucionalidad en los gobiernos que no sirve para aplicar esto. Acuérdense de esa época, no está muy lejos, que el fast track, las leyes que rápidamente aprobó el Congreso, pero que no tienen que ver con los 3 puntos fundamentales, ni con la reforma agraria, ni con la transformación del territorio, ni con la verdad judicial. Otros temas, no digo que no, pero no entró al corazón del proyecto. Y lo que quedó es una institucionalidad que es difícil de enseñar, toca ponerla, que la ART, que la no sé qué, que la ARN, que la no sé qué, un poco de pequeñitas instituciones con poca plata, que es la que tiene que ver cómo transforma el territorio. Por ejemplo, el presupuesto de todas juntas este año es de 1.3 billones. Lo mismo que tenía una sola la UNGRD y que decidió trasladar para Santander. Y el resto es el gobierno, el ministro de Salud, la ministra de Agricultura, la ministra de todos los que están aquí sentados y otros que no han llegado, que tienen el presupuesto general de la nación. Son 2. La transformación del territorio y el proceso de paz es así, y el resto, que es lo que se viene haciendo de siempre, es así. Por eso, esto no se está cumpliendo. ¿Qué es lo que está en así? Un plan de inversiones que tiene que ver con las zonas más ricas de Colombia y con los sectores sociales más ricos de Colombia. Las 4G, 5G y no sé qué, que están alrededor de las 3 grandes ciudades del país, no más. Una política de inversiones públicas que suma
casi toda la inversión pública disponible y por eso no hay para una carretera como juntar a Popayán con el mar. O construir una infraestructura en los territorios excluidos, educativa o de salud. Mire el tierrero que hay en salud solamente por querer cambiar el sistema de salud que está concentrado en los sectores más pudientes de la sociedad colombiana. No quieren aplicar esto. Eso se llama hacer trizas la paz. Y por eso volvió a dispararse la violencia. Porque en la cabeza de las gentes, en unas más que en otras, en los territorios excluidos donde se hizo el trabajo de convocatoria para hacer los planes de desarrollo territorial, los planes de acción regional y bueno, una serie de circunstancias en la creencia de que se iba a transformar el territorio, 33,000 iniciativas, no sé qué, 6,000 proyectos. Ya no me recuerdo todos los nombres que le pusieron a esos, 6,400 proyectos. Todo eso quedó en una oficina. Porque lo que es válido es las vigencias futuras y los proyectos estratégicos PINES. Bueno, esa jeringonza, ¿qué es? Que en las vigencias futuras son las 4G, no está la carretera Popayán, no está la carretera de Medellín a Quibdó, no están los puertos de Tumaco, no está la sustitución de cultivos, no hay una sola sede universitaria en ninguna parte del país, no hay un solo hospital, no hay un jardín infantil. Todas son los negocios del capital financiero haciendo grandes carreteras alrededor de los sectores más pudientes de la geografía y de la sociedad colombiana para unos buenos contratistas de concesiones viales que le cobran al Estado y a los que pasan por los peajes sus ganancias. Así no se puede hacer la paz. Y este gobierno no puede continuar haciendo lo mismo, porque si no, con mucha vergüenza, alguien tendrá que ponerle la cara al pueblo dentro de 2 años a decirles, oiga, pido perdón porque me pasó lo de Olmedo. Lo de Olmedo está aquí multiplicado por 100,000 veces. Lo que hay aquí es muchos Olmedos, porque incumplieron la paz de Colombia para hacer negocios, para mantener un proyecto del gran capital, que es el que ha mantenido este país en la desigualdad social y bueno, toda la historia que ya conocemos. Pues tenemos que incluir el territorio, y el territorio se incluye social y económicamente es a partir de, voy a decirlo así, sustituir unas economías por otras. Le guste o no al MC, este gobierno tiene que hacerlo, porque es el camino serio de construir la paz. Eso significa que el cañón de Micay debe tener su embalse, que está el proyecto ahí, gobernador. No se le olvide eso, porque si el interesado no está ahí pendiente, los problemas lo van llevando a uno. Las urgencias quitan lo importante. El Micay puede tener un embalse de cara al Pacífico que entonces nos sirve porque cuando hay sequía en la región andina como la que acabamos de vivir, la región pacífica llueve. Y entonces este problema de la energía se equipara. Pero además porque llevaría energía eléctrica al litoral pacífico, limpia. Y además porque cambiaría todo el cañón que se volvería productivo, porque se tendría que tener carretera. ¿La carretera la hizo el MC? ¿O no? No digo los traquetos, los narcotraficantes. ¿O no? ¿No la hizo? Entonces, ¿por qué el gobierno no la hizo? Porque estaba haciendo el túnel del Toyo y la ampliación de la autopista del norte. Y me dirán allá, no es que ¿por qué usted nos pone, está resentido, que es que la plata no estira? Si la plata se va para allá, entonces no hay plata para acá. Y seguimos en el mismo problema, la violencia, no lo superamos. Para superar la violencia hay que transformar el territorio, está bien escrito en este documento. Y eso implica en el cañón del Micay, el embalse, la carretera, el café, ministra, la universidad, ministra,
los territorios saludables, ministro, la acción del gobierno aquí, no en otro lugar. El paseo, hablando con las comunidades por todo el litoral pacífico, pues no es para hacer discurso, que todos los días me lo critican, es para hacer la transformación territorial. Entonces hay que dar unos pasos. El Alexander López sabe cómo es. Tiene que cambiar las vigencias futuras. No hay otro camino. Hay cosas que se pueden hacer más lentos, hay otras que hay que hacerlas rápido. El agua potable no espera. Voy a poner esto un poco en la lógica de lo que como presidente creo. Hay dos condiciones para transformar un territorio, básicas, para no hacer un listado de obras así que nos perdemos en eso, que cuántas obras no se necesitan. Una son las condiciones básicas para poder vivir. La vida como un eje de la transformación del territorio. ¿Cómo vivo yo? Pues con agua. ¿O no? No me estoy inventando una gran fórmula filosófica. Agua potable, salud, saneamiento básico ambiental. Sin eso no vivimos. Y entonces, ¿dónde está el plan de los acueductos de los municipios del litoral pacífico de Colombia? ¿Dónde está? ¿Dónde están los proyectos? Porque todo eso es con ingenieros y tal. Bueno, hagámoslo. ¿Dónde está en el cuadro de vigencias futuras? Entonces tenemos que meterlo ahí, porque si no estamos hablando carreta incumpliendo esto. Agua potable, salud y saneamiento básico. El agua y la salud. Las condiciones básicas para poder vivir aquí en el Cauca. ¿Y el otro elemento cuál es? Producir, trabajar. La transformación económica o productiva o con el nombre que quieran ponerlo. La transformación vital y la transformación productiva son los ejes de la transformación del territorio. Cuando hablamos de lo primero, entonces hay que hablar de acueductos, hay que hablar de petares, hay que hablar de centros de salud, puestos de salud, de equipos médicos y médicas, de facultades de medicina, que todavía no ha inaugurado la primera, ministra. Facultades de medicina en el territorio, porque si no, ¿de dónde salen los médicos? De Bogotá no van a venir así en gran cantidad a ver. Tiene que salir de la población negra, tiene que salir de la población indígena, tiene que salir de la población mestiza, de Popayán y del pueblo, y de abajo, junto al mar, y de arriba, junto al páramo. ¿De dónde más? Eso implica que sea la universidad indígena. Bueno, hagámosla, pero una facultad de ciencias de la salud de la universidad indígena, y que sea también de la de Popayán, también. Pero hay que hacerlo. Y tiene que ser gratuita, porque si la matrícula a 20 millones de pesos el semestre, como en los Andes, pues nos fregamos. Tiene que ser gratuita. Y eso es lo que permite que una salud vaya llegando a la población, se vaya articulando. ¿Cuánto valen los acueductos y petares en el Cauca? Que yo diría, Gloria, no, la región es, desde el punto de vista de la economía ilícita, viene un poco del norte de Buenaventura, va por todo el litoral pacífico y llega hasta la frontera con el Ecuador. Recoge el litoral pacífico caucano. Que Popayán no tenga salida al mar tiene una razón, alcalde: el feudalismo. Siendo la tercera ciudad más importante de la colonia, los colonizadores eran esclavistas, no pensaban en el mar. Por eso nunca hubo esa salida. Ahora hay un poco de trochas hechas por el narcotráfico, pero hay que hacerla. Entonces, ¿cuánto vale el agua, las petares y el sistema de salud en todo este territorio? Eso tiene un valor, eso se mete en el cuadro de vigencias futuras. En nuestro presupuesto este año, el año entrante, y el que dejamos en el que hacemos también en el 2026, porque llegamos hasta agosto. La periodista está orinando un poco fuera del tiesto cuando dice que hago la jugadita con este documento. No, yo no me quiero reelegir, yo quiero que esto se vuelva realidad, porque para algo lo firmaron.
porque lo que produce violencia en Colombia es incumplir un acuerdo de paz en una magnitud tal que se convierte en un documento que es declaración unilateral de Estado ante el mundo. Pues no se puede hacer ese crimen con la historia de Colombia, porque condenamos generaciones enteras hacia adelante a seguirse matando entre sí. Y nosotros podemos ser un país enorme y grande. Entonces necesito el plan de ese territorio en materia de condición para vivir. Y este mismo territorio necesitó el plan de sustitución de cultivos. Yo no puedo entender cómo en el Micay no se puede sembrar una mata de café. Estamos junto al mar, a 1 hora en lancha de Buenaventura. Los narcos sí saben para qué es eso, como que no podemos saber nosotros para qué es eso también, sino en términos de café, de cacao, de chocolate, de cómo Popayán sale de su problema, pues por el mar, porque si estas tierras producen, Popayán se vuelve un centro agroindustrial, un centro de conocimiento, y la agroindustria se exporta. ¿Y por dónde se exporta? Pues estamos a 1 hora de lancha allá bajando en el mar de Buenaventura, el principal puerto de Colombia. Pues no es que estemos mal del todo, lo que pasa es que hay que cambiar la perspectiva, en mi opinión. Le pido a mi gobierno que contrate directamente con las comunidades. Si ustedes se ponen, con todo el respeto que me merecen los funcionarios que vienen del pasado, ellos saben de Bogotá, ellos saben cómo coger el Transmilenio, coger su carro y irse por la 7ª hasta el norte de Bogotá. Ellos no saben qué es el Micay, ellos no saben qué es Guapi, ellos no saben qué es Puracé, ellos no tienen ni idea el macizo colombiano. Y ellos dicen, ¿y esa vaina dónde queda? El macizo colombiano, pues donde nacen todas las aguas de Colombia, pero no lo saben. Y entonces eso no puede ser atravesado por una serie de decisiones que no son del territorio y con una serie de contratistas que quizás ni llegan al territorio. Tienen que ir con la organización popular. ¿Cuál es el miedo a contratar con un cabildo indígena? ¿Cuál es el miedo de contratar con un consejo comunitario? ¿Por qué las víctimas de Rosas no pueden escoger las fincas que nosotros podemos comprar? ¿Por qué no? Pueden escoger la mejor, porque saben más de una finca cafetera que nosotros. Yo no he sembrado una mata de café. Sí sembré muchas de maíz alguna vez. Entonces, contraten con la comunidad, empodérenla. Porque la contratación entre el Estado y el señor Odebrecht, pues empoderó al señor Odebrecht, ¿o no? La contratación del Estado con los señores Solarte empoderó a los señores Solarte. La contratación del Estado, bueno, no voy a seguir mencionando nombres. La contratación del Estado con el Cabildo Indígena, con la Junta de Acción Comunal, con el Consejo Comunitario, pues empodera a la organización popular. Y el empoderamiento de la organización popular, pues es poder para el pueblo, es poder para el pueblo, se llama democracia, es el principal blindaje para construir la paz y la transformación de Colombia, es el pueblo mismo, no tenemos que ir a buscar en otros lados, es el pueblo mismo. Aquí dejo porque me extiendo mucho, hay un largo listado de cosas que quisiera. Aquí está el embalse del Micay, gobernador, porque digamos una agenda. La salida al mar, que hay que ver por dónde, porque también puede ser por el Micay. La sustitución de cultivos, Gloria, aquí no más transferencias. Eso nos tienen que ayudar a ustedes y ustedes. Porque claro, una familia que reciba un billetico es chévere. Pero nosotros lo que necesitamos es sustituir el cultivo. Sustituir el cultivo es cambiar una forma de producir y de vivir por otra, si no, ¿cómo se vive? Y entonces esto es más complejo. Yo quiero ver un Micay cafetero, cacaotero, y habrán otras cosas que no los
y no cocainero. Si lo logramos, como bien dijo el compañero aquí que habló al final, si lo logramos, hay paz. Los mismos muchachos del Estado Mayor Central se vuelven cafeteros, se vuelven cacaoteros, se vuelven personas del trabajo y de la comunidad y no combatientes de la muerte y de la codicia. La doble calzada de Ecuador, que nadie habló, pero es fundamental, porque es que Popayán llega al mar, Popayán llega a Bogotá, que es lo que siempre pensaron, Bogotá llega al sur de América, si hacemos la doble calzada, que es una decisión de este gobierno, pero que hay que mirar si está avanzando. La diversidad productiva en el valle geográfico del río Cauca, no lo mencionaron, tampoco no lo vi, pero aquí hay un conflicto interétnico y ustedes también tienen que ayudarnos, porque si el conflicto interétnico se profundiza, los armados utilizan a indígenas, a negros, a mestizos, campesinos, a que se maten entre sí mientras ellos controlan el territorio. O sea, se pierden las luchas populares del Cauca. Hay que hacer un pacto interétnico, que es un pacto de paz, y ese no depende tanto de nosotros, ayudamos. Pero aquí las comunidades tienen que encontrar fórmulas de convivir en el departamento del Cauca. Y como arriba la tierra se estrecha y su fertilidad, que solo es solucionable a través de procesos de industrialización agraria, ministra, abajo la tierra más fértil, pero más cara. Yo no he podido entregar la hacienda Emperatriz, por ejemplo. Famosa, yo era un jovencito y hablaban de la hacienda Emperatriz, para arriba y para abajo. Y ahora que la compramos, no se puede entregar a la gente porque se agarraron entre ellas. Vale mucho, hay hasta una aceptación de los dueños tradicionales, dueños del uso tradicional del valle geográfico del río Cauca, que es la caña, para diversificar, porque la diversificación salva a Popayán agraria, la diversificación agraria, pero ahora tenemos que el conflicto entre comunidades étnicas no permite usar el territorio de otra manera en el valle geográfico del río Cauca. Y hay que hacerlo porque es más espacio vital. La salud, el agua y la educación de la que yo hablé. Y ustedes han propuesto otra serie de temas que nosotros recogemos aquí. El tema de los títulos mineros en el macizo, no entiendo por qué todavía hay. Que la Corte Constitucional ordenó una revisión de eso. El tema del agua potable de la que ya hablamos. La Universidad Misak, que no la había escuchado. Eso tiene que ver también con conflictos interétnicos que hay que solucionar. Que debería ser una plural. La universidad indígena debería ser plural, pluriétnica y pluricultural, demostrándole a Colombia cómo es que se hace eso, no monocultural, y etcétera. Digamos, son discusiones indudables, el ego centrista de la etnia, que es en todo el mundo, que hay que regular porque los arios hicieron de eso el fascismo, allá en Europa, y yo creo que todavía sigue ahí. No es sino ver la reunión de Vox en Madrid. No hablo del presidente latino que fue allá porque prometí no hablar más de él, pero es la reunión de todos los fascistas del mundo. Ahora hay una consigna: fascistas del mundo unidos. Donde se unan y tengan el poder, la humanidad se acaba. Por tanto, defender el proyecto democrático es fundamental, y el proyecto democrático es el proyecto de la diversidad. Ojo, el proyecto de la etnia única y superior es el proyecto del fascismo. Así que aquí nosotros que somos hijos de la diversidad nos tenemos que entender y no nos podemos matar por nuestras diferencias étnicas ni culturales. Gracias por haberme escuchado. Los invito a estudiar entonces este documento y volverlo en lo que en realidad es
al mando militar presente, que tiene aquí una responsabilidad grandísima, histórica también. Ojalá lograr una conjunción fuerza pública y pueblo, que en mi opinión es la base de la construcción de una gran nación. Gracias, muy amables.